de Derecho Notarial del Bufete Popular. Me presento, mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez. Voy a tener el gusto y el privilegio de darles las clínicas de Derecho Notarial durante todo el año. Yo soy un abogado de notario, tengo 10 años de ejercicio profesional, 4 ya de dar clínicas, un primer año de civil y los siguientes pues he dado derecho notariado, lo que me llena de mucho gusto y mucho orgullo. También doy clases de preparación para el privado en el Bufete Popular los días sábados de 7 a 9. Entonces ya tenemos un poquito de experiencia en esto, con años muy complicados porque ahora con lo de la pandemia pues realmente la educación cambió drásticamente. Primero muy agradecido con las autoridades de la administración de la facultad, con el Bufete Popular, por la confianza de nuevamente permitir brindar lo mucho o poco que sé de conocimiento al respecto de esta materia. Vamos el día de hoy, pues es una pequeña introducción, pero para dejar las reglas bien claras desde el principio, así ustedes están muy tranquilos, yo también, y no hay necesidad de estar repitiendo algo. Si algo a mí siempre me ha gustado de mis clases o de impartir clases conmigo es que les pido que se olviden de la modalidad de licenciatura y vengan a la clínica supervisada. ¿Por qué? Porque acá conmigo van a ver la parte doctrinal, que es muy importante, pero nos vamos a enfocar mucho en la parte práctica de la vida real, que le va a servir luego para su examen técnico profesional en el área de notariado. Lo que usted aprenda acá básicamente es lo mismo que va a aprender en cualquier curso del examen técnico profesional afuera. Entonces tiendo a ser bastante exigente con mis alumnos, porque yo me esfuerzo para que ustedes aprendan y entiendan lo que se está dando. Entonces hay ciertas reglas de convivencia o generalidades que vamos a hablar el día de hoy. Por esta única vez nos acompaña hoy mi perrita, la Kiara, va a estar el día de hoy acompañándonos en recibir clases, solo va a ser el día de hoy. Y ella tiende a hacer un poquito de bulla cuando escucha que yo estoy hablando, pero pues, si la escuchan es únicamente por eso. Respecto a la modalidad de la clínica de Derecho Notarial, mire pues, primero vamos a pedirle primero, hoy es el día de Jesús de la Misericordia, vamos a pedirle a Diosito que nos cuide y nos bendiga en el camino que vamos a emprender, para que lo empecemos con bien y lo terminemos con bien. Yo no sé en qué crea usted, pero si cree en Dios, póngaselo en manos de esto la clínica para que terminemos con bien, por favor, para que todos podamos desarrollarnos adecuadamente. Segundo punto, ¿cómo son las clases de las clínicas notariales conmigo, con Gonzalo Madrid Pérez? Por lo menos con Gonzalo Madrid Pérez. Mire pues, por el momento son clases virtuales hasta que las autoridades administrativas no establezcan un orden diferente. Las clases van a ser virtuales, ya nos van a dar lo del Classroom, o si no se va a hacer a través de Facebook Live. A mí cualquiera de las dos me parece adecuada, o por vía Zoom, la verdad me es totalmente indiferente. Lo único es que con Zoom pues se tiene más relación con los alumnos, más que con Facebook Live, pero la verdad es que es totalmente indiferente. Con ustedes tenemos clases de 8 a 10 de la mañana, se va a dar un receso de 10 minutos, entre 8:50 a 9 de la mañana, para que descansemos también y retomemos. La idea es que de los 120 minutos que tenemos para dar clases, se den efectivas 100. Esa es la meta de todos los fines de semana. Se tienen 4 exámenes, 2 exámenes parciales, la entrega del protocolo y un examen final, 25 puntos cada una, 100 final. Punto. No hay
vuelta de hoja. Es muy sencillo la forma en la que la clínica trabaja. Empezamos un poco tarde, estamos en el mes de abril, por lo tanto hay que apresurar los plazos en las clases para acercarnos y tener el contenido mismo que se tenía en los parciales. Aún no nos han dado calendario, pero vamos a esperar que nos lo den para que nosotros lo tengamos. Tengo una auxiliar, Lucero Morataya. Lucero Morataya es mi auxiliar. Ella es la que se va a encargar directamente de la relación con ustedes. Les comento por qué. ¿Sí? Mi trabajo es dar la clase, darles el mayor de los apoyos que se pueda, pero todo lo administrativo se tiene que ventilar en la administración de las clínicas del EPS o con el auxiliar. Si necesitan una autorización mía, ya entonces ya intervengo yo. Si no, todo intentan arreglar a través de mi auxiliar y del licenciado Freddy Miranda, que está allá en la administración o en el bufete popular con Eli Carenas, porque ellos son las personas encargadas. Yo doy clase únicamente y sí quiero ser bien claro en eso. Normalmente no me meto en situaciones de la clase mía, sí. Ahí sí soy bien metido, estoy metido en los grupos. Si tienen dudas yo rapidito contesto. De lo que es mi clase. Lo que es administrativo, sí, yo prefiero que lo miren ellos, porque ellos tienen más conocimiento de la administración propia de la clínica del EPS. Entonces es bien importante que ustedes se aboquen con ellos ante cualquier duda. Con respecto a la asistencia, miren pues jóvenes, yo no tengo por qué mencionarles esto, pero la asistencia es obligatoria, ¿sí? En licenciatura es obligatoria, en las clínicas es obligatoria. Yo este año voy a ser bastante estricto con respecto a lo de la asistencia. Muy estricto con respecto a lo de la asistencia. En eso me va a apoyar mi auxiliar, Lucero, en virtud de que ella es la que va a pasar las asistencias. Yo necesito que ella sea bastante eficiente en ese sentido. Recuerden que para ella esta es su práctica de pasantía y por lo tanto ella es la que va a controlar mejor ese tipo de situaciones. Y deseo que esa asistencia sea de conocimiento de Lic Miranda, que es el que va a llevar también, al que yo le debo de rendir cuentas administrativas respecto a la asistencia de los alumnos. Con respecto a lo de las cámaras, las mismas reglas que licenciatura. Yo creo que a esta altura ya no tendría yo por qué detenerme a explicarles que deben de tener la cámara encendida, que simplemente que participen. No, ya somos adultos, ya en esta parte de su carrera yo ya los trato como adultos responsables y valiosos que son para la sociedad y para la humanidad. Ya no los trato como niños. Entonces yo soy muy claro a veces de girar una instrucción. Se hace a mano en hojas. Yo creo que usted es capaz de entender que se hace a mano y en hojas. Si usted me dice, Lick, las hojas tienen que tener líneas, yo le dije hojas. Yo no le dije si tenía líneas o no tenía líneas. Usted ya es criterio. A partir de ahorita van a manejar su criterio personalísimo. Yo como catedrático no tengo que decirles, miren, háganme el favor, lo ponen en línea, lo suben, lo ponen bonito, porque eso está bueno para la licenciatura. Me parece muy bien que todo lo tengan así. A esta altura estamos en una parte práctica, es decir, la parte donde usted su conocimiento lo pone precisamente en desarrollo. Entiendo que tengo alumnos del 7º y 8º semestre, del 9º y el 10º semestre. Yo parto de la idea, ¿sí?, que todos estamos en cero. Yo parto de la idea que no sabemos nada. Y de que no sabemos nada es que no sabemos nada. Hasta que usted sea capaz de ver una escritura. Lick, me voy a quedar corto en conocimiento, lea. A esta altura nos fascina decir que estudiamos Derecho y le decimos, ¿usted que estudia Derecho? Ahí lee un montón. Y usted dice, sí, leemos un montón. Va, conmigo sí van a leer un montón. Sí van a leer un montón. Sí van a leer un montón. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es el desarrollo suyo personal en el área práctica. Por eso es que siempre les voy a decir que ustedes van a ser inmortales.
De hecho, ya empezando a estudiar el día de hoy, usted ya se acaba de volver un estudiante que posiblemente llegue a volverse un inmortal, igual que yo, igual que todos los estudiantes que he tenido y que se han graduado. Se vuelven inmortales. Y se vuelven inmortales porque usted jamás va a fallecer una vez que se gradúe. Cada vez que usted firma una auténtica, cada vez que usted hace un acta notarial, cada vez que hace una escritura pública, cada vez que hace una declaración jurada, su firma, lo que usted firmó y selló, nunca va a perecer. Es algo así como un horocrux, nunca va a fallecer, usted nunca va a fallecer, se vuelve inmortal. Pero esa inmortalidad representa también valores y principios que aquí se les intenta enseñar, entre ellos su criterio personal. Si yo le digo a usted, hágalo a mano, la pregunta más lógica, luego la siguiente pregunta de la luna es, Licky, no lo podemos hacer, ya veo. Fíjese que la instrucción es clara, hágalo a mano, ya no me tiene por qué preguntar ni decir nada. Se hacen hojas, punto. Licky se puede hacer de adelante para atrás. ¿Qué le dice su criterio mental? ¿Qué le dice su profesionalismo a usted? Eso es lo que a mí me interesa. Yo lo voy a cuestionar, yo lo voy a presionar, yo lo voy a hacer mejor. Pero sobre todo le voy a formar su criterio. ¿Por qué? Cuando todos cierran, todos celebran, queman cohetes, se van a tomar, hacen un desmadre. Lo primero que deben de hacer es aplaudir. Ahí arriba todos tenemos a alguien que estará muy orgulloso de nosotros y de nuestros logros. Hágalo por esa persona. Hágalo por esas personas que le están diciendo que se está perdiendo el tiempo estudiando un domingo. En vez de estar fregando, en vez de estar celebrando, en vez de estar echándose los tragos. Usted decidió estar aquí el día de hoy. Bueno, haga que ese esfuerzo valga la pena, pues. Haga algo más que los demás y se dará cuenta que se puede desarrollar. Ame esta profesión, yo amo mi profesión. Amo lo que hago. Por eso para mí no es un trabajo. Ame usted esta carrera a tal grado que se sienta representado por ella. Por favor. Entonces, 2 parciales, un protocolo y un examen final para un total de 100 puntos. La asistencia ya hablamos que es obligatoria. Mi auxiliar Lucero Morataya. Las cámaras, las mismas reglas de la licenciatura. Bueno, hablemos directamente de cómo se va a llevar a cabo el curso como tal. Mire pues, jóvenes, se dan clases de 8 a 8:50, descanso de 10 minutos, 10 minutos, de 9 a 9:50 para tener 100 minutos de clase práctica. Yo considero que es tiempo suficiente para que se pueda desarrollar una clase adecuadamente. Recordemos de que normalmente si en clase presencial la distracción del alumno duraba más o menos de 8 a 9 minutos, o sea, cada 8 o 9 minutos se debe de cambiar tema y regresar al punto porque el alumno se cansa. En virtual es peor, en virtual baja 5 minutos, entonces no se preocupe si a veces cambiamos de tema y regresamos. Es parte de la esencia de la clase. La idea es que usted no se canse a la hora de recibir esta clase y que cuando los días domingos, cuando llegue a las 8, en vez de decir qué pereza, diga ahí va a estar el IC Madrid, aunque sea para contarnos una historia. ¿Sí? Esa es la idea. Pero yo necesito de su parte. Nos vamos a tratar con el mayor de los respetos que se pueda. Es decir, yo no les voy a faltar el respeto a ustedes no me lo van a faltar a mí. ¿Estamos? Punto. Somos 2 personas que estamos trabajando un día domingo. Yo podría estar en cualquier otro lado, usted podría estar en cualquier otro lado, pero aquí estamos. Y por algo nos puso Dios acá. Entonces, el mayor de los respetos. Siempre que se trate con respeto, yo no tengo ningún inconveniente. Intento entender al alumno, yo también fui alumno. Intento entender que a veces es imposible conectarse porque se va el internet, porque tengo que trabajar por X o Y razón. Cualquier excusa que usted tenga para no presentarse, preséntesela a mi auxiliar. Y si mi auxiliar considera que es válida, algo así, que me la haga saber a mí. Y entonces podemos hablar con el IC Freddy o podemos ver de qué manera se les ayuda. La idea es ayudarlos a ustedes lo más que se pueda para no ser yo una piedra de tropiezo en su ejercicio profesional. Siempre y cuando exista un respeto y que me digan la verdad. No me vengan a decir, mire usted, se me murió mi perro
y usted lo que pasó fue que se fue a tomar. No, mejor dígame la verdad, es más fácil para mí, nos evitamos problemas, nos evitamos conflictos y se les puede ayudar. Siempre que hablemos con la verdad no hay ningún inconveniente. A mí me agrada mucho el que me digan la verdad, porque lo respeto más. ¿Estamos? Entonces, mire, pues, jóvenes. Clases presenciales aún no, estamos esperando. Trabajos y resúmenes. Miren, este año voy a cambiar un poquito la situación de los trabajos. Para su examen final, para su primer parcial, usted me tiene que entregar el parcial. Yo le voy a enviar por correo electrónico, porque normalmente así lo trabajo yo. ¿Por qué? Porque me gusta sufrir a mí mismo. Pero debe de acompañarse a través de hojas de resúmenes. ¿Qué son las hojas de resúmenes? Usted tiene la obligación de que cada clase que yo dé, hacer un resumen de una página, que no pase de una hoja. Que no pase de una hoja a mano. Y el día que usted me entregue su primer parcial, usted me entrega junto con el trabajo en formato PDF de todos los resúmenes que ha hecho de las clases que hemos recibido con anterioridad. ¿Sí? Y ese es su pase para su examen final. Si usted solo entrega el examen final sin sus hojas de resúmenes, yo le quitaré por lo menos unos 5 puntos de su examen. Ya, forma parte de su examen. Va en conjunto. ¿Por qué? Así lo obligo a que escriba. Hemos perdido la costumbre los abogados y notarios y los estudiantes de escribir. Y debemos de aprender a escribir nuevamente. ¿Por qué a mano? Porque soy masoquista. ¿Y por qué soy masoquista? Porque créanme que hay personas que tienen una letra. Entonces les pido que por favor intenten escribirlo de la forma más correcta, más adecuada. Yo les voy a enseñar algunas técnicas de redacción. No son las mejores porque yo también me confundo. Pero intentemos ya escribir como profesionales. Intentemos ya escribir como lo que vamos a hacer, unos abogados y notarios. Para bachilleres está bueno que sigan como se les pegue la regalada gana, pero ustedes van a ser profesionales del derecho en una rama de derecho notarial. Es decir, su redacción debe ser mejor que la de cualquier persona. Entonces, regrese otra vez a sus clases de ortografía y gramática allá de cuarto o quinto bachillerato para volver a entender a redactar, y yo les enseñaré algunas técnicas que les podrá o no podrá servir. A mí también me enseñaron de cero y no tiene nada de malo. Aprender no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es no querer hacerlo. Eso es muy complicado. Entonces, ya no me vayan a preguntar, Lick, ¿dejó tarea para la otra semana? Yo no dejo tareas para la siguiente semana. Yo quiero un resumen al final, junto con su primer parcial. Entonces yo normalmente no dejo tareas, o no dejo laboratorios, salvo que de verdad, algo haya pasado muy extraordinario en la clase para que yo lo haga. Pero normalmente no lo hago. Su carga laboral y su carga de estudiante ya la tiene muy pesada como para que yo la sobrecargue. Entonces, un resumen de lo que yo doy es muy sencillo de hacer, como le digo, que no pase ni siquiera de una hoja, pero no me van a hacer 3 líneas, ¿verdad? Sea consecuente. Y es lo que yo le pido, pero usted sabrá qué hacer. Yo lo que no estoy pidiendo es que no sea mayor de una hoja. Usted sabrá qué pone o qué no pone. Respecto al protocolo, en su momento les voy a dar yo las escrituras públicas que necesito que sean. El año pasado no fueron más de 12, o sea, fueron bien poquitas. ¿Por qué? Porque me interesa más que sepamos exactamente lo que estamos poniendo que no el volumen. A veces el volumen es grande y no se aprende. Mejor poco, pero bien aprendido. Y básicamente esa es su introducción. Sean ustedes bienvenidos a esta clínica. Yo espero que nos la pasemos muy bien y que aprendamos uno del otro. Yo aprendo mucho de ustedes, más de lo que ustedes pueden aprender de mí, créanme. Dice Lesh, ¿dónde marcamos la asistencia? Por ahí mi auxiliar le va a indicar dónde hacerlo para que así quede marcada la asistencia del día de hoy, porque hay 83 personas viéndolo y yo tengo 137 alumnos inscritos. Algo no cuadra, entonces hágame el favor ahí, Lucero Morataya, de decirnos cómo
cómo marcar la asistencia el día de hoy. De todos modos, si no estoy mal, yo creo que queda grabado quiénes lo vieron o quiénes no lo vieron. Con respecto al tiempo de marcaje, miren, yo en mis otras clínicas he dado mucho tiempo para que marquen, porque lo pueden ver, entonces a mí me parece adecuado que el periodo de marcaje sea de 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Es suficiente tiempo para marcar, pero eso lo platicaremos ahí con Lucero para que ella también me emita su opinión, ya que es su contacto directo con ustedes, entonces ella me dirá a mí si de 8 a 12 está bien. Es tiempo suficiente, creo yo, para que todos nos podamos conectar. Dice, buenos días Liz, buenos días Edgar, mucho gusto. Bueno, ¿qué vamos? Entonces esa es su bienvenida. De verdad, ahí van a ver que es una clase bien sencilla. Es una clase donde se aprende. Sí es dura, pero se aprende. Y se ve la parte práctica del derecho notarial. Insisto, yo parto de la idea, como tengo del 7º, 8º semestre y del 9º al 10º, de que no saben nada. Y de no saber nada no significa que estén en cero, significa que hay que enseñarles nuevamente a leer, hay que enseñarles nuevamente a utilizar sus códigos y a macharlos. De esa idea parto yo. Entonces, mire pues, la primera clase entonces, ¿de qué se va a tratar? O el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues el día de hoy vamos a tener una clase de derecho constitucional. La siguiente 40-45 minutos y después ya propiamente de derecho notarial. ¿Por qué una clase de derecho constitucional? Dani, sí debe de haber asistencia, Dani. Debe haber asistencia. ¿Por qué derecho constitucional? Miren pues, jóvenes, la base de todo es la Constitución Política de la República de Guatemala. Punto. Aquí no hay vuelta de hoja. La normativa máxima de nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución y por lo tanto dar una clase de derecho constitucional es bastante lógico. Entonces, mire pues, se va a dar cuenta conmigo de una pequeña locura que yo hago normalmente. Y es que yo le pido a usted que traiga un montón de códigos. ¿Qué código vamos a necesitar ahorita? Pues obviamente la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí nos escribió Lucero, dice, buenos días compañeros, la asistencia del día de hoy la estaré tomando por Facebook. La otra semana les estaré haciendo llegar un formulario para que llenen, solo será 5 minutos. Vale. Feliz día, éxitos, ahí está, jóvenes. Si esas son las instrucciones, entonces, muerta la gallina. ¿Ya vio por qué yo no me meto con lo administrativo? A mí me encanta eso. Muy bien, Lucero. 100 puntos. Ahí están las instrucciones, jóvenes. Ya no estén atormentándonos. Buenos días, compañeros. La asistencia del día de hoy la estaré tomando por Facebook. Un formulario para que te llene el formulario. Tiene 5 minutos. Éxitos del día de hoy. Llegar a un formulario para que lo llenen solo será 5 minutos. Es decir, el día de hoy se va a dar a través de Facebook y la otra semana es el formulario. Esta semana Facebook, la otra semana formulario. Ahí van a ver cuántos preguntan no han mandado el formulario en el grupo de WhatsApp. Ahí van a ver. Casi lo puedo postar. Entonces, déjenle aquí su asistencia entonces a la compañerita y así lo seguimos viendo. Bueno, pues jóvenes, regresando al tema, regresemos. Entonces es lógico que si vamos a empezar de cero, la primera normativa que debemos de estudiar o la primera clase que debemos de dar es una clase de derecho constitucional. Y decir clase es decir bastante. Vamos a hacer algunos apuntes o algunas situaciones que a mí me interesa que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar una rama del derecho que es el derecho notarial. Y el derecho notarial lo que encierra en sí es la seguridad jurídica de toda la actuación contractual de un país. Imagínense qué delicado es lo que vamos a ver. Entonces, la seguridad jurídica que es garantizada constitucionalmente está garantizada a través del actuar del notario. Yo como notario doy fe, tengo algo que se llama fe pública.
Entonces, si yo digo que esta pared que está aquí atrás mía es verde y lo escribo en una declaración jurada, ¿de qué color es esa pared? Es verde. Pero Lick, yo estoy viendo que no es verde. Sí, pero la fe pública tiene eso. Y tendrían que iniciarme un juicio de nulidad para decirme que esa pared es verde y demostrarme que es blanca. Por dar un ejemplo muy general. O sea, vamos al hecho de que es importante la seguridad jurídica que nosotros como notario tenemos. Por eso somos inmortales. Usted va a ser inmortal, es decir, una persona que ya no va a fallecer porque siempre va a vivir a través de sus instrumentos públicos. Entonces no va a ser cualquier hijo de vecina, pues, va a ser un notario. Va a ser importante para la sociedad y para el mundo. Créaselo. El primero que se tiene que creer esto es usted. Yo no, yo ya me lo creo. Yo ya creo que soy el mejor del mundo y no es cierto, he cometido un montón de errores. Pero es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Solo el que no ha hecho nada en su vida no comete errores. Entonces, si usted ha cometido errores es porque usted ha hecho algo con su vida. Bueno, entonces mire pues, vamos a dar una pequeña definición de constitución. Yo la tengo acá, mire pues. Esta es mi Constitución Política de la República de Guatemala. Está toda rayada, toda manchada, toda hecha pedazos, lo que significa que la ha utilizado un montón. Eso es lo que significa. Si usted entrega una vida en blanco es porque usted no hizo nada. Si usted entrega una vida así, deshecha, partida, es porque algo hizo. Bueno, les doy una pequeña definición de derecho, de derecho constitucional. El derecho constitucional es la parte del derecho público. Derecho constitucional es la parte del derecho público que regula la organización del Estado, determina los principios a los que deba ajustarse su funcionamiento y señala las garantías y derechos del que están asistidos todos los ciudadanos de un Estado. Otra vez, derecho constitucional es la parte del derecho público que regula la organización del Estado, determinan los principios a los que debe ajustarse su funcionamiento y señala las garantías y derechos de que están asistidos todos los ciudadanos de un Estado. Eso es derecho constitucional. Ahora bien, ¿dónde está constituido todo eso que acabamos de hablar? En la Constitución de un país. Una definición de constitución es la siguiente. Constitución, : ley suprema del Estado, que está en el pináculo del orden jurídico, cuya función, ahí se recuerda que función va tildado, cuya función es organizar política y jurídicamente el Estado. Otra vez, ley suprema del Estado, que está en el pináculo del ordenamiento jurídico, cuya función es organizar política y jurídicamente al Estado. Entonces, si usted se da cuenta, el derecho constitucional es una parte del derecho público que regula la organización del Estado, determina los principios a los que debe ajustarse su funcionamiento y señala las garantías y derechos de que están asistidos todos los ciudadanos de un Estado. Estudia eso. Y eso está contenido en la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Es esa ley suprema del Estado. Ley suprema del Estado. Es decir, no hay nada más arriba de la Constitución, que está en el pináculo del ordenamiento jurídico. ¿Y por qué hay que utilizar la palabra pináculo del ordenamiento jurídico? Porque, como ustedes bien lo saben, hace 800 años, en ese momento pertenecía a Alemania, hoy sabemos que sería ¿qué? Austríaco, creo que sería. Hans Kelsen se da cuenta de algo.
y dice, ok, ¿cómo hacemos para que las relaciones de las personas, básicamente yo les cuento la historia, algo así como historia para tontos en TikTok, me encanta ese tipo de historia para tontos, es genial. Pues básicamente lo que sucede es que Hans Kelsen un día se pone a pensar, ok, ¿cómo es que funcionan las relaciones del Estado y las personas? ¿Por qué el Imperio Romano al final cae? ¿Por qué al final la Iglesia Católica también cae? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos para hacer que funcionara? Y se da cuenta Hans Kelsen que al final y al cabo todos vivimos en una sociedad porque queremos vivir en una sociedad. ¿Te recuerda algo eso? Y lo que sucede es que él dice, ok, si estamos dentro de un estado debemos de ponerle límites y debemos saber por qué estamos funcionando, qué es el estado y cómo funciona. Y Hans Kelsen dice, ok, debe de existir una norma suprema, algo que esté arriba de todas las leyes ordinarias y de todos los que imparten justicia en este país. Y a eso, él dijo, ok, la Constitución. Y esa idea tan brillante que él tuvo, ese pensamiento mental, ese pensamiento que él tuvo, de decir, algo debe estar en la parte de arriba, es porque todo funciona como una pirámide. Y así nace la famosísima pirámide de Hans Kelsen. Esta pirámide que él crea se inspira en bases, es decir, la pirámide es un triángulo, pero que tiene una base general. Hans Kelsen llegó a la conclusión de que al final y al cabo el pueblo es el que sostiene esa base. Por eso las últimas normas que están ahí contenidas son las normas individualizadas. Porque él dice, al final todo el ordenamiento jurídico se crea para que nosotros, el pueblo, lo tengamos y lo vivamos. Pero para que este pueblo tenga esa normativa individual, deben existir normas que regulan esas leyes. Porque las leyes en sí mismas no pueden regular si no tienen un reglamento propio para que le llegue al individuo. Y ahí nacen las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias desarrollan la normativa legal, las famosas normas ordinarias. Pero esas dos normas ordinarias no pueden contradecir bajo ningún punto de vista los principios constitucionales, los principios por los cuales el Estado no se va a vender y genera un límite a ese poder. Y a eso le denominó Constitución. Entonces, la pirámide de Kelsen básicamente establece que en el pináculo del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala, de donde se derivan las leyes, que son las normas ordinarias. Para desarrollar esas normas ordinarias se crean los reglamentos propios de esas normas, o sea, la parte práctica de la normativa. ¿Para qué? Para que al final y al cabo le lleguen a el individuo, es decir, a las normas individuales. Esa es básicamente la pirámide de Kelsen. Conste que yo se los estoy diciendo desde un punto de vista muy general. No es, y entonces se crea por esto. No, es para efectos de esta clase de derecho notarial, eso es suficiente. Otra vez, en el pináculo de nuestro ordenamiento jurídico está la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque es donde se establecen las garantías, límites y derechos del Estado. Su funcionamiento, para qué sirve, para qué está organizado. Esa normativa constitucional se desarrolla a través de normas ordinarias que jamás pueden contradecir a la Constitución. Estas normas ordinarias representan las leyes de un país. Es decir, si en la Constitución está garantizado el derecho a la vida, en la norma ordinaria está el delito de asesinato, homicidio. ¿Por qué? La norma ordinaria pretende proteger lo que establece la Constitución. Norma reglamentaria, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado. ¿Sí? El Estado de Guatemala busca la seguridad jurídica
y la honradez de los empleados y funcionarios públicos. Eso se desarrolla a través de una normativa propia, que es la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado dice, mire, existe la licitación, la cotización, las compras directas, X, Y, Z. Pero el reglamento lo que hace es desarrollar lo que no se desarrolló en la norma y que queda en un sentido normativo propio. Es decir, se hace la cotización y licitación y se establece cómo se debe llevar a cabo. Pero el reglamento dice, sí, y para llevar a cabo esa licitación que habla la ley, es necesario también que se desarrolle las bases, las cuales deben de contener por lo menos. Ya veo cómo desarrolló. Mientras que la ley solo dice las bases, en el reglamento establece para qué sirven esas bases en una cotización y licitación. Y de último van a estar las normas individualizadas, que ya es lo que utiliza el pueblo. Es decir, cuando yo... Permítanme un segundo. Me vieron que me iba a interrumpir. Voy a hacer Disculpen ustedes la interrupción. Esas normas individualizadas. Esto que estoy hablando yo es muy general, se los repito, no es una clase propia, sistemática de derecho constitucional. Para eso ustedes llevan esa norma donde les van a explicar todo esto. Yo solo intento tener la idea más general. Entonces, regresando, dimos la definición de derecho constitucional, dimos la definición de constitución y ahorita estamos viendo la pirámide de Kelsen y estamos determinando que la pirámide de Kelsen determina que existen unas normas constitucionales, unas normas ordinarias, unas normas reglamentarias y unas normas individualizadas. Punto. Ahora bien, dentro de ese penáculo del ordenamiento constitucional existe algo que se llaman leyes constitucionales. Quiero dejar algo claro. La clase que estoy dando hoy nos vamos a enfocar propiamente en la normativa guatemalteca, no en la normativa general del derecho. Entonces, en Guatemala existe nuestro penáculo de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Solo como principio, la Constitución Política de Guatemala fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Hágame un favor, váyase a su artículo 217. Pero el 211, disculpe. A ver, el artículo 21 transitorio es, disculpen, un lapsus brutus ahí. Artículo 21 transitorio de la Constitución Política de la República de Guatemala dice: la presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigor el día 14 de enero de 1986 al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de las situaciones de fuerza. Fíjense en lo que estaba sucediendo en ese momento en Guatemala. La presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986, al quedar instalado el Congreso de la República, y no pierde su validez y vigencia, pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza. Los mismos constituyentes tenían cierto temor a que se fuera a dar un golpe de Estado o que no se fuera a instalar ese Congreso. Y entonces dijeron, ¿sabe qué? Por cualquier cosa, mejor dejemos dicho de que esta Constitución es la que tiene que estar vigente siempre. Porque esta Constitución, aunque es muy buena, aunque está muy bien desarrollada, aunque está muy bien escrita, está escrita para una temporalidad específica. Por eso es que hoy esta normativa constitucional a veces riñe con la realidad. Pero hay que entender que esta Constitución fue formada en un momento donde nuestros papás y nuestros abuelos tenían miedo a otra serie de situaciones que nosotros ya no las tenemos. Mientras que para ellos un golpe de Estado era una situación normal, la guerrilla era una situación normal,
el comunismo y el capitalismo era una situación normal para nosotros, los nacidos después del año de 1984. Y sí soy muy específico en esa época de 1984. Nosotros somos hijos de posguerra. Ahora imagínense sus hijos. Si tiene usted hermanos que ya tienen hijos, ellos ni siquiera se imaginan que en este país existe un conflicto armado. Pero la Constitución sí lo maneja. Entonces, para mí debería de existir una actualización de la Constitución, no reformarla completamente, porque creo que hay situaciones que son muy buenas y muy interesantes, pero sí actualizarla a la realidad de hoy. ¿Qué es lo que a nosotros, los guatemaltecos, la mayoría de este país, le interesa? ¿Qué le interesa a usted como ciudadano? Trabajo, que se le respeten sus derechos laborales, que se respete el Estado de Derecho, que hay alternabilidad. ¿Qué le interesa a usted como ciudadano hoy en día que no lo tenían ellos antes? Como les digo, para ellos era muy importante el hecho constitucional de no reelección. ¿Y para nosotros eso es importante ahora o no? Por eso es que cuando se crea una normativa constitucional se establecen mecanismos para reformarla. Porque el Estado evoluciona, la sociedad evoluciona. Siempre vamos para adelante, pareciera que no, pero siempre vamos para adelante. Me dice usted, no, Lick, no, bien, vamos para adelante. Nos guste o no, estamos mejor que hace 10 años, sí. Es verdad, cuesta verlo, sí, pero es verdad. Entonces, de eso se toma activa la vigencia y la promulgación de la Corte de Constitucionalidad. El 31 de mayo del año 2010 cumplió 25 años nuestra Constitución. Imagínese usted, 25 años. Y hoy estamos en el año 2022, a punto que sea 2021, 2025. Esa es la normativa, esa es la realidad de nosotros. Hoy nuestra Constitución es muy, muy antigua y necesita ser reformada. Bueno, sigamos pues. La Constitución Política de la República de Guatemala manifiesta, al encontrarse en el pináculo del ordenamiento jurídico, 3 normas específicas dentro de la propia Constitución de la supremacía constitucional, establecida en 3 artículos: el artículo 44, el artículo 175 y el artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otra situación, jóvenes: a partir de ahora, tanto en sus escritos de resumen como en su examen parcial, nombres completos, por favor. Es decir, no vayan a poner 95 CPRG, no, eso no está bien. No está bien, no es correcto. 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ay, qué retrógrado usted, sí, es lo mismo, sí, retrógrado de todo lo que usted quiera. Pero acostúmbrese. ¿Por qué? Porque en el examen técnico profesional usted va a cometer errores como este. Así lo dice la PGN. ¿Qué es la PGN? La Procuraduría General de la Nación. El MP, no, el Ministerio Público. Fíjense que se los estoy diciendo desde ahorita. Pan para su matate, diría mi santa madre. Pan para su matate. Acostúmbrense a los nombres completos. Yo también me tengo que acostumbrar nuevamente a eso. Constitución Política de la República de Guatemala. Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. Ministerio de Gobernación, no el MINGO, ¿verdad? No, Ministerio de Gobernación. ¿Por qué? Da un léxico jurídico adecuado. Y usted va a ser un profesional. Y yo quiero que usted sea un profesional. Y desde ahí empieza. Desde la forma en la que usted se viste, en la forma en la que usted presenta, hasta la forma en la que usted habla. El principio de supremacía constitucional entonces está establecido en 3 artículos: 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los que pasaré a leer a continuación. Vamos al artículo 44 de su Constitución, pues. Si pueden comprar la Constitución comentada sería genial. Yo tengo la mía, que ya está bastante viejita, pero es muy buena. La mía es del año 2010, que fue el 25 aniversario. Ahí la compré.
y es la que he manejado. Hoy hay más normativa vigente e intento mantenerla al día lo más que se pueda. Vamos a ver más. Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí está, artículo 44. Derecho inherente a la persona humana. Último párrafo. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantice. Yo se lo vuelvo a enseñar. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución garantiza. Al respecto de eso, la Corte de Constitucionalidad manifestó en una sentencia lo siguiente. Uno de los principios fundamentales que informa el derecho guatemalteco es el de supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta, como ley suprema, es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. Fíjese qué bonita la definición de la Corte de Constitucionalidad. Ya nos establece cúspide del ordenamiento jurídico, norma suprema, ya le da otros nombres a la Constitución, garantizado por la propia Corte de Constitucionalidad. Mire, jóvenes, hoy en día que se pelea tanto por el Estado de Derecho, por todo lo que sucede alrededor, hay que entender algo. Nosotros vamos a ser abogados y notarios en esta clase de Derecho Notarial. La seguridad jurídica con la que usted imprima sus documentos debe de ser lo más alto. Mire, intente ser siempre lo mejor que pueda. Todos cometemos errores. Yo ya le dije, yo he cometido errores, y errores groseros, no errores chiquitos. No soy perfecto, y ni lo pretendo ser. Yo creo que soy perfecto, pero no lo soy. Pero en la medida de lo posible que se puedan evitar esos errores actuando de manera correcta, es como usted va a ser un mejor profesional. Las clínicas, ese es el espíritu de las clínicas, recordarle al alumno por qué diantre se metió a la carrera de Derecho y enamorarse nuevamente de la carrera de Derecho desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista doctrinal. Para eso está la licenciatura. Regrese otra vez. ¿Por qué se enamoró de esta carrera? O usted fue de los que dijo, aunque sea Derecho. No. Enamórese, ame esto. Ame su profesión. Sea mejor que nosotros. Usted está a punto de graduarse, sea mejor que los que ya nos graduamos. No cometa nuestros mismos errores. Sea mejor que nosotros. Bueno. Siguiente artículo, 175 de la Constitución, vamos a leerlo. Jerarquía constitucional, dice artículo 175. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. De aquí me interesa, si tienes una Constitución comentada, el expediente número 4084-2008. Expediente 4084-2008. De fecha 29 de julio del 2009. Expediente 4084-2018. Fecha de sentencia 29 del 07 del 2009. 29 de julio del año 2009. Aquí la Corte de Constitucionalidad hace algo genial. Da una definición de la Constitución en esa sentencia. Define la Constitución desde el punto de vista constitucional de una Corte y establece, miren lo siguiente. La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico del Estado, a cuyas disposiciones están sujetas los poderes públicos y los propios gobernados. Su jerarquía normativa la convierte en el parámetro de validez de todas las disposiciones que emitan
los distintos órganos estatales. Miren la definición tan linda que da la Corte de Constitucionalidad. Ya nos dice, miren, somos lo máximo, la Constitución es lo máximo, es lo mejor que hay. Y en esto se basa para todos. Para todos. Y de ahí nos vamos al 204 de la Constitución, para leerlo. 204 de la Constitución. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Así de sencillo. El expediente 4084-2000, ahorita le digo, 4084-2000, 4084-2008, José. Entonces ya la propia Constitución nos establece eso. Miren, jóvenes, ya son las 8:55, ¿por qué no me avisan? 10 minutos de receso. Terminamos, cuando regresemos, terminamos la parte de la Constitución que me interesa respecto a la normativa constitucional y entramos a la parte de derecho notarial. Entonces, ¿les parece bien un receso de 10 minutos? Son las 9:05. ¿Y qué sucede con el artículo 46? Dice Starlet Josué Pérez Urrea. Usted se refiere al artículo constitucional respecto a la normativa internacional de los derechos humanos. A mí al respecto de esto, me gustaría mucho leerle lo siguiente, Starlet. Es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad también. Dice: pues si bien es cierto el artículo 46 de la Constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional, prevalecerán estas últimas. Pero ello no significa, como se dijo, que las mismas pueden utilizarse como parámetro de constitucionalidad. Es decir, hoy el caso Hendricks versus Guatemala a mí me pareció genial. Yo lo vi, tuve la dicha de ver la audiencia, tuve la dicha de ver un montón de situaciones ahí. En primer lugar, me pareció que el señor Hendricks masticando chicle en una audiencia me pareció una falta de respeto a mí, guatemalteco. Me sentí ofendido de un señor que pretendía robar las situaciones. Y le voy a ser franco, yo no entiendo la postura de él. No entiendo la postura de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en ese sentido específico. Y le voy a decir por qué. No hay una violación de derecho cuando se intenta cumplir una norma. Así de sencillo. Él puede ser notario. Le pueden entregar su título. Lo que él no puede es ejercer la profesión de notario. Eso lo vamos a explicar bien más adelante. Y ahí nos vamos a detener en el caso Hendricks. Pero necesito que entendamos que una normativa internacional no puede violar esto. No se puede. Yo no soy fanático de Trump, porque no soy fanático de Trump, pero Trump decía algo que es muy cierto. No se puede violentar la normativa interna de un país porque otro país considere que se está violentando. Eso no se puede hacer. Porque se debe de respetar el pensamiento de cada país. Por eso Trump no inició ninguna guerra. Que esté loco es diferente, pero su pensamiento racional respecto a la normativa constitucional es correcta. Nadie, jóvenes, nadie puede meterse en el ordenamiento civil. Entonces, esa plática la vamos a dejar para como dentro de unas 3 clases, pero muy interesante su observación. Ahora sí, jóvenes, son las 9:05. 10 minutos para descansar. Yo me conecto nuevamente, ¿oyeron? O me quedo conectado.
Me quedo conectado y empezamos nuevamente a las 9:05. ¿Vieron, jóvenes? Por favor, me voy a quedar yo conectado acá para que tengan un receso de unos 10 minutos para que vayan a traer su desayuno, descansen o se tomen un vaso de agua y regresamos. 9:05, jóvenes. Yo me quedo acá por cualquier cosa. Me voy a retirar 5 minutos, ahorita me vuelvo a conectar, jóvenes. Denme 5 minutitos, por favor.